Bien, vamos a dar inicio a las actividades académicas de esta octava reunión de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. La mesa directiva, encabezada por Antonio, ha armado un espléndido programa con profesores de talla internacional. La conferencia magistral de este año corre a cargo del doctor Ángel Chamorro. Es para mí de manera personal un honor presentarlo y darle la bienvenida. Ángel, bienvenido a México. Ángel estudió medicina en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina. Realizó sus estudios de especialidad en neurología en el Hospital Clínico Universitario de San Carlos, en Madrid. Hizo su especialidad en enfermedad cerebrovascular en el Instituto Neurológico de la Universidad de Columbia, bajo la dirección del doctor J.P. Moore. Es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona y podría seguir leyendo una larga lista de cargos y de éxitos académicos. Creo, sin temor a equivocarme, que Ángel es hoy el neurólogo vascular prototipo de la España moderna en la Comunidad Económica Europea. Es sin duda una gente que por su calidad se ha ganado una posición en Europa y en el mundo. Así que, Ángel, bienvenido y te cedo la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, agradecer las muy amables palabras de Fernando, que menos de un amigo, y agradecer, por supuesto, a Antonio, los contactos que hemos mantenido en este último año preparando esta reunión, que seguro que le ha llevado un montón de tiempo, porque yo he hablado con él de esta reunión que pasará en un plis-plas, pues hace ya un año que hemos mantenido conversaciones. Excusar antes de nada también a mi mujer, que las gastroenteritis no solamente ocurren en América Latina, sino que ocurren en España, en Europa y en todo el mundo, y ella está en una fase de recuperación que no ha podido venir y realmente lo ha sentido, porque nos hubiera gustado mucho poder seguir luego unos días por este país tan atractivo. Bueno, el tema de mi conferencia 329, como ven, es el rol de la inflamación y el sistema inmune en el infarto cerebral, y en primera entrada alguien puede decir: Dios, ¿esto dónde nos hemos equivocado de puerta? ¿Esto qué es? Yo quiero centrar un poco el tema diciendo que yo soy un neurólogo vascular, tal como decía Fernando, y no he dejado de serlo, no he renunciado a mi know-how. Sin embargo, tengo que reconocer que en los últimos años se ha abierto un campo que es este, y que estoy plenamente convencido de que va a ser, y está siéndolo ya en los congresos internacionales, secciones independientes para hablar del tema de la inflamación y de la inmunidad en el infarto cerebral, porque realmente es un tema que se está generando con mucha solidez y que puede dar unos ángulos de entender el problema de nuestros pacientes con mucha mayor profundidad, y yo intentaré en los próximos minutos hacer una visión un poco general, centrada un poquito en lo que conozco mejor, que es nuestro propio trabajo, nuestro grupo de Barcelona, pero que intentaré dar algunas pinceladas para que el tema sea del interés general. Todos sabemos que nuestras defensas inmunológicas están estrictamente relacionadas con pues nuestro estado mental. Las infecciones, la depresión, el efecto placebo, son cosas que ocurren así porque realmente hay una conexión que yo intentaré dibujar, una conexión entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso y el sistema inmune. Y esto ha llevado a que hace ya tiempo, como ven, en el año 80, para atrás no va, en el año 84 ya se apuntaba que el sistema inmunológico viene a representar algo así como un sexto sentido, añadido a la visión, al oído, al gusto, al tacto y al olfato. Cosas que no vemos, que no oímos, etcétera, etcétera, las podemos percibir mediante el sistema inmune. Y desde luego esta
capacidad de percibir es algo que en nuestro paciente con afasia, hemiplegia y con deterioro del nivel de conciencia está dando una serie de información que el clínico, y insisto, el clínico, no el investigador básico, tendrá que ir aprendiendo, tendrá que empezar a familiarizarse, porque van a ser claves que nos van a permitir tener una visión de nuestro paciente muchísimo más individualizada y no restringida exclusivamente a la neuroimagen, a las pruebas convencionales analíticas o a la exploración neurológica. La exploración inmunológica nos va a permitir profundizar mucho más en nuestras decisiones terapéuticas a muy corto plazo. Esta señora de cara tan dulce, Polly Matzinger, yo estoy casi convencido que antes de que se muera le van a dar el premio Nobel. Ya en los años 60, a sus predecesores en los conceptos inmunológicos ya se lo dieron. En el año 61, Medawar le dieron el premio Nobel en Medicina por empezar a sentar las bases de cómo el sistema inmunológico distingue algo fundamental, que es lo que es mío de lo que no es mío. Cómo no ataco con mis defensas inmunológicas a mis propias estructuras, a mi propio organismo, pues la base teórica, la formulación teórica de ese concepto se ha refinado de una manera exquisita, y Polly Matzinger ha introducido un concepto que pocos inmunólogos del planeta no están en desacuerdo. Y es tan sencillo como las cosas geniales, sencillísimo. El sistema inmunológico tiene un principio básico de funcionamiento que consiste en detectar lo que no va bien. Punto. El modelo de peligro. El sistema inmune no diferencia si estamos infectados o no estamos infectados, si este tejido es mío o no, este tejido no es mío. Lo que distingue es esta célula funciona con normalidad y por lo tanto yo me quedo tranquilo en mi casa sin respuesta inmune, o detecto que esta célula no está funcionando bien y orquesto una respuesta inmunológica. Con este principio básico, que tiene una enorme complejidad teórica de base, pero es así de sencillo, es fácil extrapolarlo al infarto cerebral. Imaginémonos a un paciente con una hemorragia cerebral o con una isquemia cerebral. En ese momento hay un enorme bombardeo de señales de células que no están a gusto, que están emitiendo señales de todo tipo, y el sistema inmune las percibe y reacciona. En los últimos años nos hemos dedicado a estudiar, como un puro trabajo descriptivo, en eso me enseñaron los americanos, a ser una hormiguita observadora con una metodología que replico cada día y no en función de mi estado de ánimo de hoy estoy genial, tengo una gran idea, hoy estoy deprimido, me voy al bar y no me quedo trabajando. Me enseñaron a trabajar cada día haciendo lo mismo con unas preguntas bien planteadas y replicando cada día la misma pregunta. Y cuando ya tienes muchas experiencias de hacerlo y hacerlo y hacerlo, analizarlo con una capacidad crítica de observar qué resultados tienes para sacar hipótesis de qué es lo que está pasando aquí. Esto es un poquito lo que hemos estado haciendo con el sistema inmune. No puedo empezar a hablar de inmunología sin presentar primero a los protagonistas muy brevemente de la respuesta inmunológica, que son las células madre. Las células madres son pluripotenciales, son muy democráticas, como los griegos. Cuando se dividen siempre en dos. Una se convierte en una célula madre igual a la que ha generado las dos hijas, y una de las dos hijas, por mecanismos que a un neurólogo vascular se escapan, porque son de una enorme complejidad básica, pues esta célula madre decide desviarse por una línea linfoide o irse a una línea meloide. Si lo hace por la vía linfoide, puede hacer dos cosas: quedarse todo su proceso madurativo en la médula ósea y acabar siendo un linfocito B, o comenzar su fase de maduración en la médula ósea, viajar al timo y acabar su maduración convirtiéndose, perdón, que el mando es muy pequeñito, convirtiéndose en un linfocito T.
Si por el contrario, por el ambiente de citoquinas, por el estímulo que está generando el daño en el sistema orgánico, esta célula madre decide irse por la línea amiloide, tiene un abanico de posibilidades enorme. Formar colonias de eritroides que acabarán formando los hematíes, etcétera, etcétera, los megacarocitos, plaquetas, las colonias formadoras de basófilos, etcétera, como podemos ver aquí. Y tenemos ya los grandes elementos que van a estar después dando la respuesta inmunológica. Una respuesta que podemos definir de manera muy somera en dos grandes tipos de respuesta. La respuesta innata la tienen todos los seres vivos, es la más anciana, es la más antigua en la Tierra. Una respuesta innata que es muy inespecífica, es un poco grosera, un poco sucia, no matiza. Por lo tanto, puede dar efectos colaterales porque no va exactamente contra la membrana de tal germen o contra tal producto, sino que en su búsqueda de ese producto suelta tóxicos colaterales que pueden hacer daño. Y para evitar esos daños tenemos una respuesta más sofisticada, que es la respuesta adaptativa, pero más lenta, como podemos ver en el tiempo. Esta respuesta en el ictus, como podemos imaginarnos, un señor que se ha ictado a las 10 de la mañana, su respuesta innata está operando ya a las 10:01 de la mañana. Y van a haber una serie de elementos que son los fagocitos, los macrófagos y los neutrófilos, el complemento y, perdón, vuelvo a poner el dedo donde no toca, y las natural killers, unos asesinos profesionales, como ya indica su propio nombre. Su acción natural es matar. La respuesta adaptativa es mucho más sofisticada, perdón, a ver si ya no me equivoco más. La respuesta adaptativa es mucho más sofisticada y puede ser mediada por linfocitos B, fabricando anticuerpos, o linfocitos T, con las células T efectoras. La respuesta adaptativa, a su vez, puede ser humoral, que está en la sangre, especializada en microbios o sustancias extracelulares. Los linfocitos B son los responsables que fabricarán los anticuerpos y esto va a evitar infecciones. Básicamente, la inmunidad celular está mediada por los linfocitos T, que hay dos grandes tipos, el helper, se llaman así porque ayudan enormemente a los linfocitos B a hacer sus funciones y son grandes fábricas de citoquinas. Estos linfocitos fabrican un tipo de citoquina, la que sea, proinflamatoria, antiinflamatoria, el número X que sea, y se especializa en eso y con eso va a poder matar macrófagos que ya han limpiado la presencia de cuerpos extraños dentro de nuestro organismo. Esta función la prepara el macrófago captando el patógeno o proteínas del sistema nervioso central. Aquí donde leemos patógeno, quitemos la palabra patógeno, quitemos la palabra infección y pensemos en proteína básica de la mielina, pensemos en cualquier estructura del sistema nervioso central que la reconocen estas células y que los linfocitos pueden actuar contra él. Los linfocitos hemos ya visto algunos, el linfocito B, no hablaré más, el linfocito T, no hablaré más, los linfocitos citotóxicos, que son como bombas de lejía que se introducen en el organismo y destruyen lo que encuentran a su paso. Y luego tenemos unos linfocitos muy particulares que son los que calman la situación. Su presencia, cuando se fabrican, y se pueden fabricar en diferentes estructuras del sistema nervioso, el sistema inmune se adormece y no se generan respuestas inflamatorias, porque pensemos que se inflame el cerebro es algo que no nos gusta nada. Tenemos una caja craneana que no es expandible. Si tenemos una lesión aguda, lo que no nos interesa es que se inflame, porque eso va a generar todos los efectos colaterales de la inflamación. Por lo tanto, existen mecanismos que regulan esa intensidad de respuesta inflamatoria para evitar que nos produzca mayor daño. La inmunidad tiene una fase de reconocimiento de que algo extraño
o que no funciona bien está pasando, y entonces tenemos unos linfocitos T o B que son naïfs, son totalmente inocentes, y al reconocer la presencia de esto circulando por la sangre, se expanden y empiezan a fabricarse a millones. Comienzan a expandirse y en función de qué es lo que nos está insultando, qué es lo que nos está dañando, se van a diferenciar o bien en linfocitos B o en linfocitos T. Harán su trabajo y el organismo lo percibe. Cuando ya no existen los estímulos de que algo nos daña, el sistema de que se apague la luz, de que la respuesta inmune termine, es que estas mismas células que han estado limpiando el problema empiezan a morirse todas por apoptosis y empieza a caer la respuesta inmunológica por pura apoptosis y ya no hacemos la respuesta a la noxa inicial. Pero con una particularidad muy importante, y es que no todas las células se mueren, sino que se quedan las células memoria que nos van a permitir que la próxima vez que nos pase algo similar, la respuesta sea mucho más intensa y mucho más rápida. Esto abre avenidas que no están resueltas, preguntas que lanzo al aire, y es, por ejemplo, ¿qué pasa con el sistema inmune de un paciente que hace un infarto cerebral, pero que tiene su resonancia demuestra que tiene 17 agujeritos distribuidos por toda su corteza cerebral o en los ganglios de la base? Haya habido rotura, haya habido contacto, ahí no nos hemos enterado de nada. El sistema inmune sí se ha enterado, sí se ha enterado. Además, el sistema inmune tiene en la sangre receptores que le están informando constantemente de que algo está pasando. Tenemos receptores celulares, unos de los más importantes son los Toll-like receptors, llamados así porque son iguales que los Toll receptors que se descubrieron inicialmente en la drosófila, y bueno, supongo que quien lo descubrió se quedó un poco deprimido viendo que tenemos exactamente el mismo panel de receptores innatos que las moscas, pero eso es así. Tenemos otros receptores en las membranas, que son estos de los que no hablaré, y luego tenemos unos sensores en la sangre que están circulando. Hemos oído mucho hablar de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva como marcador de riesgo de eventos vasculares, adelantarse al infarto de miocardio, adelantarse al infarto cerebral. La proteína C reactiva tiene una función mucho más importante. Es una pentraxina que, cuando detecta en el plasma la presencia que inicialmente están en los microorganismos, este tipo de estructuras, la fosforilcolina, pero que hay estructuras del sistema nervioso central que tienen la misma patrón molecular, la proteína C reactiva se dispara y empieza a hacer sus funciones de respuesta innata proinflamatorias. Y lo mismo con una otra proteína en el plasma que específicamente detecta la presencia de unos carbohidratos específicos con manosa, que es la manosa binding lectin, de la que no hablaré, a pesar de que puedo adelantar que tenemos datos que la convierten en una estructura muy interesante también. Los Toll-like receptors, como digo, fueron primero descritos en la drosófila y después en los humanos, y son uno de los descubrimientos que ha dado más peso al concepto del peligro inmunológico de Poli-Matzinger. Los Toll receptors son una familia de hasta 10 receptores que tenemos en las membranas de las células, pero que también están en el endoplasma de las células. Y esa distribución anatómica no es casual. Esto nos permite detectar lo que a la célula le viene del exterior, de su ambiente exterior, y le informa a la célula de lo que le está viniendo del interior. Por ejemplo, el DNA o el RNA. Y lo que sabemos es que estos receptores se activan cada vez que se produce daño en el tejido cerebral o en los vasos de la circulación cerebral. Cuando se lesiona el tejido cerebral, se liberan a la sangre una serie de sustancias que están aquí descritas, la fibrina, el fibrinógeno, el ácido hialurónico, la fibronectina, las heat shock proteins, el DNA, el RNA, que lo que hacen es activar estos receptores que, por mecanismos moleculares complejos que están perfectamente descritos y conocidos ya, y de hecho hay enfermedades
sobre todo infantiles, de niños con infecciones repetitivas y problemas muy graves, en lo que les falta alguna de estas moléculas de la cadena, que lo que está pasando es que cuando perciben estas señales de que algo ha pasado en el cerebro, y me centro en el cerebro porque es lo que nos interesa, van a activar factores de transcripción, el NF-κB, que van a producir citoquinas inflamatorias y ya tenemos la respuesta inflamatoria montada. El sistema de complementos son unas proteínas, más de 30 proteínas circulantes que tienen lo mismo, se activan cuando detectan que hay un germen o que hay un daño celular por vías que no voy a describir y van a acabar incrementando la inflamación, van a producir fagocitosis y pueden lesionar el tejido en el que eso está ocurriendo. Y de hecho sabemos que en el infarto cerebral, a los pocos minutos de producirse un infarto cerebral, el sistema del complemento se activa de una manera muy importante. Antes de pasar a daros datos, quiero un comentario en esta diapositiva de otro concepto que la gente no sé si termina de tener claro, y es que la inmunidad no es importante en el sistema nervioso central porque el sistema nervioso central es una especie de Suiza inmunológica en la que todo está limpio y nunca pasa nada. Eso no es verdad. Yo no digo que la respuesta inmune en el sistema nervioso sea como México, Distrito Federal, que hemos estado hablando abundantemente en la comida de cómo está la situación, pero en el sistema nervioso central hay una respuesta inmunológica muy importante porque las células periféricas de la sangre pueden llegar al cerebro y señales del cerebro pueden llegar a la periferia por diversas estrategias muy sencillas. Aquí tenemos una visión del líquido cefalorraquídeo producido en los plexos coroideos. Esto circula y se reabsorbe ¿en dónde? El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las aracnoides, en los bilis aracnoideos, y esto es un seno venoso. Ya estamos en la sangre venosa. La sangre venosa, recordemos nuestra anatomía de primero, directamente ya estamos en la circulación sistémica, ya estamos en el bazo, ya tenemos un órgano linfoide importantísimo activado. En el plexo coroideo no hay barrera hematoencefálica y en el epéndimo tampoco, que estaría aquí, tampoco hay barrera hematoencefálica. Por lo tanto, sustancias del parénquima cerebral pueden contaminar el líquido cefalorraquídeo, pueden seguir los espacios perivasculares de Virchow-Robin y pueden llegar de ahí a la circulación sistémica. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral pueden comunicarse con facilidad con el sistema inmunológico. Pero es que además, la otra gran idea que había de que el cerebro no tiene una respuesta inmune importante porque no tiene sistema linfático, tampoco es verdad. Aquí tenemos el bulbo olfactorio, el nervio olfactorio, y aquí tenemos la lámina criboides. Estos son pelillos del nervio olfactorio. Bueno, pues unos experimentos de hace ya más de 20 años demostraban que la inyección de tintas en el líquido cefalorraquídeo o en el propio parénquima cerebral eran detectadas en un sitio aparentemente inverosímil, en los ganglios linfáticos del cuello. La linfa, el líquido intersticial, que es el equivalente, nos llega a los ganglios linfáticos porque permea por los nervios craneales, directamente. Por lo tanto, infarto cerebral, daño cerebral, sustancias que se liberan en el líquido intersticial, nos están llegando a los ganglios linfáticos por comunicaciones anatómicas directas. Dicho todo esto, nosotros hemos estado durante pues ya 10 años, lo que he definido aquí como la década sérica, estudiando una serie de citoquinas y de moléculas inflamatorias que se han resumido en una serie de trabajos que, bueno, pues desde el año 95, en los que vimos que los infartos cerebrales, los pacientes tienen un incremento inmediato de la velocidad de sedimentación. En aquella época decían es que están infectados y no es verdad. Teníamos muchísimo cuidado en excluir a pacientes con infecciones y vimos que el infarto cerebral desencadena una respuesta inflamatoria que se detecta en la sangre tan sencillamente como midiendo la velocidad de sedimentación y que eso marcaba el pronóstico que iban a tener los enfermos.
Después hemos ido haciendo trabajos estudiando diversas citoquinas proinflamatorias, viendo que se asocian claramente con el pronóstico de los pacientes, con la posibilidad de que empeoren de forma temprana, que tengan una trombosis más activa. Su situación inflamatoria, y yo hablaré el sábado algo de esto, va a influir también en la respuesta a los fármacos que demos antitrombóticos. Los genes son importantes, en esta reunión se van a hablar de genes. Los genes, la predisposición a la respuesta inflamatoria es otro elemento determinante. Y vemos cómo estos hallazgos proinflamatorios se corresponden muy bien con lo que pase después con citoquinas antiinflamatorias, que si están bajas, vemos que los enfermos empeoran más, y si están altas, pues hacen que el paciente, con una excesiva respuesta antiinflamatoria, pague el precio de infectarse. Estas citoquinas, ¿por qué se orquestan con el sistema inmune? ¿Cómo lo hacen? Pues no es muy complicado. Estas fundamentalmente, las que tengo aquí señaladas, que están incrementadas en el infarto cerebral a los poquísimos minutos, tienen diversos caminos de acceso, pero uno de ellos muy rápido es llegar al hipotálamo, a estructuras como el núcleo paraventricular del hipotálamo, donde hay unas neuronas específicas que van a empezar a segregar la CRH, la Corticotropin Releasing Hormone. Se liberará a la circulación portal y va a hacer que la hipófisis segregue el ACTH. El ACTH ya es una hormona que circula por la sangre y va a tener funciones en las glándulas suprarrenales en diversos niveles. Según qué capa de la glándula suprarrenal nos va a interesar la zona fasciculata, donde va a incrementar enormemente la producción de glucocorticoides de forma inmediata. Pero la glándula suprarrenal tiene la médula suprarrenal, que es donde están las células cromafines, que son como células autonómicas, es como el sistema nervioso simpático, son prácticamente idénticas y van a segregar catecolaminas. Nosotros podemos, en el laboratorio, medir los metabolitos de las catecolaminas y en función del que midamos, sabemos si esa catecolamina se ha producido en la médula suprarrenal, es decir, es una hormona o se ha producido una terminal nerviosa simpática y está funcionando como una neurohormona. Lo podemos distinguir en el laboratorio. Por lo tanto, si empezamos a tener una visión que yo me gustaría que se empezara a tener así, de lo que es un infarto cerebral vendría a ser esto, una lesión aquí, una suelta de citoquinas que van a incidir en el hipotálamo, de aquí van a ir a la hipófisis y de la hipófisis a la glándula suprarrenal. Van a circular las citoquinas por la sangre y pueden tener múltiples efectos en todos los órganos, pero además tenemos el sistema nervioso autónomo. Aquí tenemos el locus coeruleus lleno de neuronas noradrenérgicas. ¿Y esto por qué es importante? Porque todas las células inmunológicas, absolutamente todas, tienen medicina. Realizó sus estudios de especialidad en neurología en el Hospital Clínico Universitario de San Carlos, en Madrid. Hizo su especialidad en enfermedad cerebrovascular en el Instituto Neurológico de la Universidad de Columbia, bajo la dirección del doctor J.P. Moore. Es doctor en medicina por la Universidad de Barcelona y podría seguir leyendo una larga lista de cargos y de éxitos académicos. Creo, sin temor a equivocarme, que Ángel es hoy el neurólogo vascular prototipo de la España moderna en la Comunidad Económica Europea. Es sin duda una gente que por su calidad se ha ganado una posición en Europa y en el mundo. Así que, Ángel, bienvenido y te cedo la palabra, por favor. Unos días por este país tan atractivo. Bueno, el tema de mi conferencia 329, como ven, es el rol de la inflamación y el sistema inmune en el infarto cerebral. Y en primera entrada alguien puede decir, Dios, esto ¿dónde nos hemos equivocado de puerta? ¿Esto qué es? Yo quiero centrar un poco el tema diciendo que yo soy un neurólogo vascular, tal como decía Fernando, y no he dejado de serlo, no he renunciado a mi know-how.
Sin embargo, tengo que reconocer que en los últimos años se ha abierto un campo que es este y que estoy plenamente convencido de que va a ser, y está siéndolo ya en los congresos internacionales, secciones independientes para hablar del tema de la inflamación y de la inmunidad en el infarto cerebral, porque realmente es un tema que se está generando con mucha solidez y que puede dar unos ángulos de entender el problema de nuestros pacientes con mucha mayor profundidad, y yo intentaré en los próximos minutos hacer una visión un poco general, centrada un poquito en lo que conozco mejor, que es nuestro propio trabajo, nuestro grupo de Barcelona, pero que intentaré dar algunas pinceladas para que el tema sea del interés general. Todos sabemos que nuestras defensas inmunológicas están estrictamente… Muy buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, agradecer las muy amables palabras de Fernando, que menos de un amigo, y agradecer, por supuesto, a Antonio, los contactos que hemos mantenido en este último año preparando esta reunión, que seguro que le ha llevado un montón de tiempo, porque yo he hablado con él de esta reunión que pasará en un plis-plas, pues hace ya un año que hemos mantenido conversaciones. Excusar antes de nada también a mi mujer, que las gastroenteritis no solamente ocurren en América Latina, sino que ocurren en España, en Europa y en todo el mundo, y ella está en una fase de recuperación que no ha podido venir y realmente lo ha sentido, porque nos hubiera gustado mucho poder seguir luego. Bien, vamos a dar inicio a las actividades académicas de esta octava reunión de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral. La mesa directiva, encabezada por Antonio, ha armado un espléndido programa con profesores de talla internacional. La conferencia magistral de este año corre a cargo del doctor Ángel Chamorro. Es para mí de manera personal un honor presentarlo y darle la bienvenida. Ángel, bienvenido a México. Ángel estudió medicina en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina.